Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. El día de hoy aprenderás cómo calcular la suma de los ángulos internos de un polígono y también una aplicación de la geometría a la vida cotidiana que te va a encantar. Hoy estaremos hablando sobre la geomorfología y la geología. Hoy hablaremos sobre el verbo aller y los lugares más importantes en una ciudad. El otro día leí una frase que dice: no existe otro tema que interese tanto a la gente como el tema del dinero. Te preguntarás, ¿esto es geometría? ¿Qué tiene que ver con dinero? Siéntate cómodo y con tus útiles a mano, que hoy descubrirás cómo puedes ganar dinero usando la geometría. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Queridos y queridas estudiantes, un gozo tenerlos de vuelta. Bienvenidos al espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García. Esto es cuarto de secundaria. Al final de esta clase te explicaré cómo puedes ahorrar dinero, o mejor dicho, no gastar de más aplicando la geometría. Pero antes, repasemos un poco lo que aprendimos en la clase pasada. Una de las cosas que aprendimos es qué son los cuadriláteros y cuáles son sus variedades. Por lo tanto, también hablamos de los paralelogramos como una de las especies de cuadriláteros que existen, y dentro de los diferentes tipos mencionamos el rectángulo. Así que le daré la oportunidad a unas amigas conocidas para que te refresquen la memoria con relación a este paralelogramo en especial. Se trata de las reinas del Caribe. Adelante, chicas. Hola estudiantes, ¿cómo están? Como hoy estamos hablando de los paralelogramos, a nosotros nos tocó la tarea de hablar de uno de los más comunes, el rectángulo. Este se ve evidenciado en todas las partes de nuestra área de juego, que es nuestra cancha. Nuestra cancha tiene sus lados opuestos iguales y sus ángulos rectos. Como ven, cada división de ella forma rectángulos. El rectángulo más grande encierra en la zona de juego y representa el perímetro de la cancha. Los dos rectángulos que están más cerca de la malla en ambos lados representan la zona de ataque. Y los otros dos rectángulos que se encuentran más atrás representan la zona de defensa. Otro rectángulo que podemos identificar en una cancha de voleibol es la zona de servicio. Para que un punto sea válido, la bola debe caer en la zona de ataque o de defensa del equipo contrario, y no será válido cuando la bola caiga en el rectángulo marcado como zona de saque o zona libre, siempre y cuando no haya un contacto previo a la ejecución. Incluso si vemos la malla representa un rectángulo, y si hacemos un acercamiento a ella nos daremos cuenta que representa otro tipo de paralelograma, que es el cuadrado, pero ya de esto le hablará su profesor. Excelente resumen, chicas. Espero que a ti que estás tomando esta clase te haya emocionado tanto el repaso como a mí. Así que, sin más, vamos a empezar con el contenido de hoy. En esta ocasión aprendemos cómo calcular la suma de los ángulos internos de un polígono convexo. En una clase pasada mencionamos que todo polígono puede descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo están compuestos por dos triángulos, un pentágono por 3, un hexágono por 4 triángulos y así sucesivamente. De hecho, hicimos algunos ejercicios donde pudimos determinar cuántos triángulos componen un polígono regular. Para esto usamos la fórmula n-2, donde n representa el número de lados que tiene el polígono.
Anteriormente, cuando aprendimos acerca de los triángulos, mencionamos el teorema fundamental del triángulo, que dice, en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. Por tanto, para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono convexo, simplemente multiplicamos 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de un triángulo, por la cantidad de triángulos que componen el polígono. La fórmula sería SI, que significa suma de los ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Recuerda que n representa el número de lados del polígono. Veamos algunos ejemplos acá en la pizarra. Nos piden que calculemos la suma de los ángulos internos de un hexágono, un heptágono y un decágono. Empezamos con el hexágono. Tengo aquí mi fórmula, mi expresión, suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Suma de los ángulos internos de un hexágono va a ser igual 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién es n? En un hexágono, n representa el número de lados y un hexágono tiene 6 lados. Entonces sería 6 menos 2. Suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por 6 menos 2 es igual a 4. La suma de los ángulos internos será igual a multiplicar 180 grados por 4. Nos daría un total de 720 grados. Todo hexágono regular tiene como suma de ángulos internos 720 grados. Sigamos de inmediato con el hectágono. El hectágono, suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. En el heptágono, n equivale a 7 lados. Por tanto, sería 7 menos 2. Sería igual a 180 grados multiplicado 7 menos 2 es igual a 5. Suma de los ángulos internos de un heptágono será igual a 180 por 5, lo que nos da un total de 900 grados. Seguimos entonces con el decágono. Suma de los ángulos internos de un decágono será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. n en un decágono es igual a 10 lados. 10 menos 2, suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por 10 menos 2, que es igual a 8. 180 grados multiplicado por 8 nos da un total de 1440 grados. En todo decágono regular, la suma de sus ángulos internos será igual siempre a 1440 grados. Ahora veamos algo más interesante. Si nos piden que nos identifiquemos cuál es la medida de uno de los ángulos de cualquier polígono convexo, lo haremos con esta expresión. Medida de uno de los ángulos internos va a ser igual a la suma de los ángulos internos dividido entre n, que vuelvo y repito, n va a representar el número de lados del polígono. Vamos a seguir con los mismos tres ejemplos que tenemos aquí. Entonces, para el hexágono, la medida de uno de los ángulos internos será igual. ¿Quién es SI? Lo calculamos hace un momento, 720 grados. Por tanto, sobre n será igual a 6. La medida del ángulo interno de un hexágono va a ser igual a dividir 720 entre 6. Un ángulo interno de un hexágono mide 120 grados. Vamos con el siguiente, un heptágono. Medida del ángulo interno de un heptágono será igual a la suma de los ángulos internos, que es igual a 900 grados, dividido entre la cantidad de lados, entre n, que es igual a 7. Medida de los ángulos internos será igual a 900 dividido entre 7. Tenemos que aproximadamente un ángulo de un heptágono mide 128
.57 grados. Por último tenemos el decágono. Medida de uno de los ángulos internos de un decágono será igual a 1440 grados, que es la suma de los ángulos internos, 1440 grados dividido entre la cantidad de lados. La cantidad de lados de un decágono es igual a 10. Medida de los ángulos internos es igual a 1440 entre 10. Un ángulo interno de un decágono mide 144 lados. ¿Por qué dividimos entre n? Porque la cantidad de lados en un polígono regular es igual a la cantidad de ángulos. Por tanto, así calculamos este resultado. Ahora te propongo un reto para la próxima clase. Si la suma de los ángulos internos de un polígono, que es igual a 1800, ¿cuántos lados tiene este polígono? No importa la forma como lo determines, haz el esfuerzo porque sé que puedes lograrlo. Te daré una pista. Una de las formas es usando técnicas de despeje. Así podrás despejar el número de lados de la fórmula que determina la suma de los ángulos internos de un polígono. Recuerda que la fórmula es SI, que significa suma de ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n-2, donde n representa el número de lados. Ya para finalizar, te cuento cómo puedes ahorrar dinero con la geometría y, por qué no, ayudar a otros a ahorrar. Pero algo más interesante aún, ganar tu propio dinero aplicando la geometría. Imagina que tus padres quieren ponerle cerámicas al piso de la casa, ahora para Año Nuevo. Las cerámicas se venden por metro cuadrado. El metro cuadrado es una unidad de medida de área. Muy bien. El área es la superficie o región interior de un polígono. Por tanto, para determinar cuántos metros de cerámica se necesitan para el piso de tu casa, es preciso determinar el área total del piso de tu casa. Supongamos que la casa tiene una sala, una galería, un comedor, una cocina, un baño y 2 habitaciones. Para saber el área total, debes calcular por separado el área de cada espacio y al final sumarlo. Es fácil calcularlo con exactitud si los espacios de tu casa tienen forma de rectángulo o cuadrado. Ya aprendiste que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura, lo que se traduce en tu casa a largo por ancho y será lo mismo. Tomas una cinta de medir y mides el largo y el ancho de cada área por separado. Lo anotas en una hoja y luego te sientas con esos datos y aplicas la fórmula para calcular el área. Sumas cada área y ese será el total de cerámicas que se comprarán solo para el piso. Para los zócalos, que son esas porciones de cerámicas que se colocan donde se unen el piso y la pared, debes calcular el perímetro de la casa y luego el total multiplicarlo por 0.1 metros, que equivale a 10 centímetros, que es el ancho más utilizado para estos fines. Si en total fueron unos 200 metros cuadrados de cerámica para el piso y para los zócalos, y el metro cuadrado de cerámica cuesta 450 pesos, gastarías 90,000 pesos. Ahora piensa esto. Ni tú ni tus padres saben cómo hacer este cálculo y la persona que buscan para hacer el trabajo es de las que suelen calcular las cosas al ojo, como dicen, sin hacer mediciones precisas. Basado en su experiencia, le dice a tus padres que compren 220 metros de cerámica. ¿Sabes cuánto dinero adicional gastarías? Gastarías unos 9,000 pesos extra, simplemente por no saber calcular el área de un polígono. Entonces, aplicando los conocimientos de geometría de esta clase y de la clase anterior acerca del perímetro, puedes evitar ese gasto de dinero extra y pudieses usarlo en otra cosa. También puedes incluso ofrecer servicios como este para calcular la cantidad de cerámica para el piso de una casa o las paredes de un baño o una cocina y ganar dinero dando este servicio. Te aseguro que las personas preferirán pagarte a ti 3,000 pesos por ese cálculo
que gastar 9.000 extra que no eran necesarios, como en el ejemplo anterior. ¡Wow! Estoy tan emocionado con los contenidos que trabajamos hoy que no quisiera terminar. Hoy aprendimos a cómo calcular la suma de los ángulos internos de los polígonos convexos. Por cierto, ¿recuerdas el reto que te lancé para la próxima clase? Si la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 1800 grados, ¿cuántos lados tiene el polígono? No importa la forma como lo determines, haz el esfuerzo. Te daré una pista otra vez. Una de las formas de hacerlo es usando técnicas de despeje. Así podrás despejar el número de lados de la fórmula que determina la suma de los lados internos de un polígono. Recuerda que la fórmula es 180 grados multiplicado por n menos 2. Para repasar parte del contenido de la clase pasada, contamos con la ayuda de las reinas del Caribe que se encuentran con nosotros. Muchísimas gracias por su colaboración, chicas. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, estamos aquí y disfrutamos mucho del contenido que estuvimos enseñando hoy. Excelente clase. Por favor, un 100 a los chicos. Nosotras estaremos dispuestas a ayudar en lo que necesite, profe. Y ustedes, chicos, sigan esforzándose por aprender para que sean hombres y mujeres exitosos en el futuro. ¡Qué emocionante! Una vez más, gracias a nuestras reinas del Caribe. Hemos llegado al final de esta clase. Aquí, donde las matemáticas toman sentido, se despide tu profesor Alexander García. ¡Hasta la próxima! Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.